La selección, endogamia y exogamia se usan para crear líneas mejoradas. Esto lo dice Solomon Berg Martin Villé en su libro de biología, en su capítulo 10, Fundamentos de la herencia. ¿Cómo le hacen los genetistas para producir una raza de ganado vacuno que dé más leche? Una línea de gallinas que ponga huevos más grandes o una variedad de maíz con más granos por mazorca. ¿Cómo le hacen? Seleccionando organismos que manifiesten el fenotipo deseado y utilizando estos organismos en posteriores apareamientos, se desarrolla en forma gradual una cepa genética pura con el rasgo comercial más ventajoso. Tal rasgo será homocigoto para todos los poligenes implicados, sean estos dominantes, recesivos o aditivos en sus efectos. Existe un límite para la eficacia del establecimiento de líneas genéticamente puras por selección. Cuando una línea se hace homocigota para todos los poligenes implicados, el cruzamiento selectivo posterior no puede incrementar la cualidad deseada. Además, debido a la endogamia o el apareamiento de dos individuos estrechamente emparentados, la cepa puede volverse también homocigota para múltiples rasgos indeseables. Algunas razas de perros, por ejemplo, son conocidas por su susceptibilidad a la luxación congénita del fémur. Existen datos que sugieren que la endogamia humana incrementa la frecuencia de enfermedades genéticas en la población, si bien el riesgo individual es relativamente bajo. Por este motivo, en muchos lugares las leyes prohíben el matrimonio de familiares cercanos, primos, hermanos o parientes con mayor cercanía. El apareamiento de individuos de líneas o poblaciones totalmente ajenas, denominado exogamia, con frecuencia da por resultado descendencia mucho mejor adaptada para la supervivencia que cualquiera de los progenitores. Tal mejora refleja un fenómeno que se conoce como vigor híbrido. Los perros mestizos a menudo son más resistentes que las razas genéticamente puras. Una gran proporción del maíz, el trigo y otros cultivos en diversos países consiste en variedades híbridas. Cada año la semilla para estos cultivos debe obtenerse apareando las cepas originales. Los híbridos son heterocigotos en muchos loci y producen, incluso cuando se autofecundan, una amplia variedad de formas, ninguna de las cuales es tan deseable como el híbrido original. Normalmente las semillas producidas por las plantas híbridas F1 de maíz no se siembran, sino que se comen. Una explicación del vigor híbrido es la siguiente. Cada una de las líneas originales es homocigota para determinar genes recesivos indeseables, pero dos líneas cualquiera son homocigotas para diferentes genes indeseables. Cada línea contiene genes dominantes para reemplazar los genes recesivos indeseables de la otra línea. De este modo, una línea puede tener el genotipo A mayúscula, A mayúscula, B minúscula, B minúscula y C mayúscula con D minúscula y D minúscula. Y otra línea, el genotipo A minúscula, B labial mayúscula, C minúscula y D mayúscula, D mayúscula. Las letras mayúsculas representan genes dominantes para rasgos deseables y las minúsculas genes recesivos para rasgos indeseables. La descendencia híbrida con el genotipo A mayúscula con A minúscula, B labial mayúscula con B labial minúscula, C minúscula, D mayúscula y D minúscula expresará todos los rasgos deseables y ninguno de los indeseables de las dos cepas originales. Algunas veces un individuo que es heterocigoto en un locus específico expresa un fenotipo más extremo que cualquiera de los progenitores homocigotos. Los genetistas llaman sobredominancia a este fenómeno. Si el fenotipo del individuo heterocigoto es más deseable, se habla de una ventaja heterocigota. El empleo de este término implica que cuando menos algunas veces es ventajosa la heterocigosidad en sí. En el ser humano, al parecer los individuos heterocigotos, para el alelo recesivo que determina la anemia drepanocítica, entre paréntesis S minúscula, y el alelo dominante normal S mayúscula, tiene mayor resistencia al parásito que causa el paludismo, una ventaja significativa en regiones del mundo donde esta enfermedad todavía no se controla. Los individuos homocigotos normales
entre paréntesis S mayúscula y S mayúscula, parecen ser menos resistentes al paludismo. Los sujetos homocigotos para la anemia drepanocítica, entre paréntesis S minúscula y S minúscula, tienen una notable desventaja debido a la anemia grave y a otros notables efectos del alelo drepanocítico. Genética humana. Como es natural, los genetistas tienen gran interés en el estudio de la genética humana. Sin embargo, en la mayor parte de los tipos de investigación genética, el ser humano no es muy conveniente como sujeto. Para el estudio del modo de herencia de cualquier especie, lo ideal es que los genetistas, número uno, cuenten con poblaciones estándar de individuos genéticamente idénticos, esto es, línea isogénicas, homocigóticas casi en todos sus loci. Inciso 2. Realizar apareamientos controlados entre miembros de diferentes líneas isogénicas. Inciso 3. Criar la descendencia en condiciones controladas, con sumo cuidado. Por supuesto, la población humana es muy diversa y los individuos son heterocigóticos por muchos genes o para muchos genes. Las familias humanas son pequeñas y entre generaciones transcurren de 20 a 30 años. De este modo es casi imposible, así como carente de ética, realizar tales investigaciones en seres humanos. A pesar de las dificultades inherentes, el estudio de la genética humana avanza con gran rapidez. Este campo ha experimentado una revolución al combinarse la tecnología de la ingeniería genética, capítulo 14, con una variedad de métodos más tradicionales, como el análisis de árboles genealógicos y los estudios de población. Este trabajo ha sido facilitado en gran medida por la atención médica prestada a las enfermedades genéticas del ser humano. Los registros médicos extensos de las enfermedades sirven como un fondo de datos muy útil en el cual pueden apoyarse hipótesis y contra el cual éstas pueden probarse. Además, los estudios genéticos de otros organismos han aportado indicios invaluables. De hecho, muchos fenómenos de la herencia humana que al principio eran muy intrigantes se han aclarado a resolver problemas análogos en la herencia de bacterias, levaduras, moscas de la fruta y ratones. El análisis de los patrones de la herencia en seres humanos requieren métodos alternativos. Los primeros estudios de la herencia humana solían versar sobre pares de rasgos contrastantes, fáciles de identificar y su distribución entre los miembros de una familia, como lo ilustra el árbol genealógico de la figura 15.1. Este método sigue siendo útil, pero dado que las familias humanas tienden a ser pequeñas y quizá no se disponga de información sobre algunos miembros de la familia, tienen importantes limitaciones. Por lo anterior, los estudios de la genética humana también utilizan métodos que les permiten hacer suposiciones acerca del método de herencia de algún rasgo con base en estudios sobre su distribución en una población completa, aplicando las leyes de la probabilidad a datos obtenidos en una muestra relativamente grande de individuos representativos de esta población. A menudo se puede determinar si el modo de herencia es simple o complejo, y está implicado más de un locus. En el capítulo 18 se presentan algunos de los métodos utilizados por los genetistas de poblaciones. Como se verá más adelante en este capítulo, la herencia humana puede estudiarse de manera más eficaz mediante la combinación de estos y otros métodos, como la biología molecular y la tecnología del DNA recombinante. La mayoría de los rasgos humanos se deben a complejas interacciones genéticas y ambientales.
El desarrollo de cada órgano del cuerpo es regulado por una gran cantidad de genes que interactúan de manera compleja. Ya se conocen los mecanismos de la herencia de muchos rasgos físicos y cientos de enzimas específicas. De hecho, se han identificado los loci de muchos genes y, aunque incompletos, se han elaborado mapas de cada cromosoma humano. La edad a la cual un gen específico se expresa de modo fenotípico puede variar en amplio grado. La mayor parte de las características se desarrollan antes del nacimiento, pero otras, como el color del cabello y los ojos, no se expresan por completo sino hasta poco después de nacer. Otros más, como la distrofia muscular, se hacen evidentes temprano en la niñez, y aún otros, como el glaucoma y la enfermedad de Huntington, solo se desarrollan en la edad adulta. Algunos defectos congénicos se heredan. Un defecto congénito es aquel que se presenta al momento del nacimiento. Puede ser heredado o no. Lo que no se heredan son producidos por factores ambientales que afectan el proceso del desarrollo. Por ejemplo, si una mujer contrae la enfermedad viral de la rubiola durante los primeros 3 meses del embarazo, existe un riesgo considerable de que su producto presente malformaciones. En el capítulo 49 se consideran algunos factores ambientales que se han vinculado con defectos congénitos. Ciertas anomalías hereditarias son resultado de mutaciones que afectan un solo locus. La anemia drepanocítica y el albinismo son ejemplos de este tipo de defecto. Otras anomalías como el síndrome de Down resulta de una cantidad normal de cromosomas. Las anomalías cromosómicas originan algunos defectos congénitos. La citogenética es el estudio de los cromosomas y su participación en la herencia. Muchos de los principios básicos de la genética se descubrieron en experimentos con organismos sencillos, en los cuales fue posible relacionar datos genéticos con número y estructura de los cromosomas. Algunos de los organismos utilizados en la genética, como la mosca de la fruta, la Drosophila, tiene muy pocos cromosomas, solo 4 pares. En las glándulas salivales y algunos otros tejidos de Drosophila, los cromosomas son lo suficientemente grandes para que sus detalles estructurales sean fáciles de observar. Capítulo 16. De este modo, dicho organismo ofrece oportunidades únicas para correlacionar determinados tipos de cambios genéticos con algunas alteraciones en la estructura cromosómica. Aunque la ciencia de la citogenética humana dista mucho de ser tan refinada, aún sí es posible realizar determinaciones útiles. La cariotipificación es el análisis de los cromosomas. En la figura 9.1 se muestran cariotipos humanos normales representativos para varones y mujeres. El término cariotipo se refiere tanto a la composición cromosómica de un individuo como a una fotomicrografía que muestra esa composición. En la cariotipificación, células de médula ósea, sangre o piel se incuban con agentes químicos que estimulan la mitosis. Estas sustancias se obtienen de algunas plantas y se denominan lectinas. Las células se tratan luego con el fármaco colchicina, capítulo 9, la cual detiene el ciclo celular en la metafase mitótica. Entonces las células se colocan en una solución hipotónica, capítulo 5, la cual hace que se hinchen. De este modo, los cromosomas se dispersan y pueden observarse con facilidad. Las células se aplastan en portaobjetos y los cromosomas se tiñen para poder observar el patrón de bandas único de cada par homólogo. Una vez que se han fotografiado los cromosomas, la imagen de cada uno se corta, se identifican los pares homólogos y se reúnen sus miembros. Entonces es posible identificar los cromosomas por longitud, posición del centrómero, patrón de bandeado y otras características morfológicas como abultamientos. El cromosoma más grande es unas 5 veces mayor que el más pequeño, pero las diferencias del tamaño son ligeras entre algunos de los cromosomas intermedios. Muchas anomalías cromosómicas son letales o causan defectos graves. La poliploidía, o sea, la presencia de múltiplos de conjuntos cromosómicos completos, es común en vegetales, pero rara en animales. Puede deberse a que no ocurre la separación de los cromosomas durante la meiosis o a la fecundación de un óvulo por más de un espermatozoide. La poliploidía es letal en seres humanos y muchos otros animales cuando ocurre en todas las células del organismo. Algunas veces se observa triploidía en embriones que se han abortado de manera espontánea a principios de la preñez. Los pocos individuos triploides o tetraploides que han nacido vivos y han sobrevivido algunos días presentan una combinación de células diploides y poliploides.
Las anomalías que implican déficit o exceso de un cromosoma son mucho más comunes en seres humanos. Estas condiciones se denominan aneuploidías. Recuérdese que de ordinario hay 2 cromosomas de cada tipo. Este es la condición disómica normal. Se dice que un individuo con un cromosoma extra, es decir, con 3 cromosomas de uno de los tipos, es trisómico para el tipo cromosómico en cuestión. Un individuo que carece de un miembro de un par de cromosomas se denomina monosómico. Las aneuploidías suelen ser resultado de una división meiótica o mitótica anormal, en la que los cromosomas no se separan durante la anafase. Este fenómeno recibe el nombre de no disyunción. En la meiosis, la no disyunción cromosómica puede ocurrir durante la primera o segunda división meiótica o en ambas. Por ejemplo, 2 cromosomas X que no se separan en la primera o la segunda división meiótica pueden entrar ambos en el núcleo del óvulo. De manera alternativa, los 2 cromosomas X unidos pueden entrar al cuerpo polar, dejando al óvulo sin cromosoma X. La no disyunción del par XY en el varón puede hacer que se forme un espermatozoide con un cromosoma X y también con un cromosoma Y, o un espermatozoide sin cromosoma X ni Y. De modo similar, la no disyunción en la segunda división meiótica puede producir espermatozoides con 2 cromosomas X o 2Y. Algunos de estos ejemplos de no disyunción meiótica se ilustran en la figura 15.2. Cuando un gameto anormal se une con uno anormal, el cigoto resultante tiene una normalidad que se encuentra en todas las células del organismo. La no disyunción durante una división meiótica causa el establecimiento de una clona de células anormales en un individuo por lo demás normal. Por lo tanto, tal individuo contiene una combinación de células normales y anormales. En algunos casos, un cromosoma se rompe y uno de los fragmentos se une a un cromosoma no homólogo. O bien 2 cromosomas no homólogos pueden intercambiar partes. Tal fenómeno se denomina translocación. La consecuencia de las translocaciones varía de manera considerable, pero entre ellas se incluye situaciones en las cuales algunos genes faltan, supresiones o hay copias extra de otros, duplicaciones. Del cuadro 15.1 se resume algunos trastornos causados por aneuploidías. Genética.